en los dominios de la sombra. En compacta asamblea del reino de las sombras, un poderoso soberano de las tinieblas, ante millares de falangistas de la miseria y de la ignorancia, explicaba el motivo de la gran reunión. El espiritismo con Jesús, aclarando la mente humana, perjudicaba los planes infernales. En todas partes de la tierra, las criaturas comenzaban a razonar menos superficialmente. Indagaban, con seguridad, en cuanto a los enigmas del sufrimiento y de la muerte y aprendían, sin mayor dificultad, las lecciones de la justicia divina. Comprendían sin cadenas dogmáticas las enseñanzas del Evangelio. Oraban con fervor. Meditaban en la reencarnación y comenzaban a interpretar con más inteligencia los deberes que le correspondían en el planeta. Mucha gente se entregaba a los libros nobles, a la caridad y a la compasión, iluminando el paisaje. Surgían amenazadas. ¿Qué hacer para conjurar el peligro? Y pidió a sus asesores que le presentasen sugestiones. Después de algunos momentos de expectativa, se levantó el comandante de las legiones de la incredulidad y habló. Procuremos divulgar la creencia de que Dios no existe y que las criaturas vivientes están entregadas a las fuerzas crueles y fatales de la naturaleza. Pero, el mayoral de las tinieblas, objetó, desencantado. El argumento no sirve. Cuanto más avanza en los caminos de la inteligencia, más reconoce el hombre la paternidad de Dios, siendo atraído inevitablemente hacia la fe ardiente y pura. Entonces, se levantó el orientador de las legiones de la vanidad y opinó. Esparciremos la noticia de que Jesús nada tiene que ver con el espiritismo, que las manifestaciones de los desencarnados se resumen a un caso fisiológico para las conclusiones de la ciencia, y, desorientando a quienes profesan la doctrina renovadora, haremos que gocen la vida en el mundo, como mejor les parezca, sin ninguna obligación con el Evangelio y, así, serán acogidos en el túmulo, con las mismas lagunas morales que trajeron en la cuna. El rey de las sombras asintió, complacido. Sí, esa ilusión ya fue muy importante, pero hay millares de personas despertando a la verdad, en la certeza de que las puertas del sepulcro no se abrirán para los vivos de la tierra, sin la intervención de Jesús. En ese punto, el director de las falanges de la discordia se puso de pie y exclamó. Sabemos que la fuerza de los espíritus nace de las reuniones en que se congregan para la oración y el aprendizaje de la vida espiritual, en las cuales entran en contacto con los mensajeros de la luz. Siendo así, soplaremos la cizaña entre los seguidores de esa bandera transformadora, exagerando la noción de su dignidad. Separémosles unos de otros con el invencible bastón de la maledicencia. Llamaremos en nuestro auxilio a los polemistas, a los discutidores, a los cargadores de la basura social, a los fiscales del prójimo, y a los examinadores de las conciencias ajenas, para que sus templos se pueblen de heridas y amarguras incurables y, así, los hermanos de Cristo sabrán detestarse los unos a los otros, con sonrisas en los labios, inutilizándose para las obras del bien. Sin embargo, el jefe satánico consideró: esa es una medida loable, pero necesitamos de una providencia de efecto más profundo, porque siempre aparece un día en que las peleas y desacuerdos terminan con los remedios de la humildad y con el socorro de la oración. A esa altura, se irguió el conductor de las falanges del desorden y ponderó: si el problema es de las reuniones, conseguiremos liquidarlo en 3 tiempos. Buscaremos sugerir a los miembros de esas instituciones que el lugar de los cónclaves es muy lejos, y no les conviene afrontar las sorpresas desagradables de la vía pública. Haremos que el horario de las reuniones coincida con el lanzamiento de películas especiales o con festividades domésticas de fecha fija. Improvisaremos determinadas tentaciones para los compañeros que posean mayores deberes y responsabilidades junto a las asambleas, con el fin de que los principiantes no vayan a perseverar en el trabajo de su elevación. Organizaremos dificultades para el transporte y atraeremos visitas afectuosas que lleguen en el momento exacto de la salida para los cultos espíritas cristianos. Haremos tumulto en el ambiente de los hogares, escondiendo abrigos y bolsas, carteras y llaves para que los creyentes se pongan de mal humor, desistiendo del servicio espiritual y desacreditando su propia fe. El soberano de las tinieblas mostró una gran satisfacción en el semblante y añadió: sí, eso es un precioso trabajo de rutina que no podemos menospreciar.
Entretanto, carecemos de un recurso diferente. El responsable de las falanges de la duda se levantó y dijo: las reuniones referidas son siempre más valiosas, con el auxilio de médiums competentes. Buscaremos desalentarlos y dispersarlos, penetrando en la onda mental en la que se comunicara con los benefactores celestes, haciéndoles creer que la palabra del más allá es el resultado de un engaño de ellos mismos, obligándolos a sentirse mentirosos, payasos, embusteros y mistificadores, sin ninguna confianza en sí mismos, para que las asambleas se vean incapaces y desmoralizadas. El mentor del recinto aprobó la alegación, pero consideró: indiscutiblemente, el combate a los médiums no puede esmorecerse, pero necesitamos de una medida más viva, más penetrante. Fue entonces que el orientador de las falanges de la pereza se levantó, tomó la palabra, y habló, respetuoso: ilustre jefe, creo que la mejor medida será recordar al pensamiento de todos los miembros de las agremiaciones espíritas que Dios existe, que Jesús es el guía de la humanidad, que el alma es inmortal, que la justicia divina es infalible, que la reencarnación es una verdad incontestable, que la oración es una escalera solar, reuniendo a la tierra con el cielo. Pero el soberano de las sombras, entre el asombro y la ira, le cortó la palabra, exclamando: ¿a dónde pretende llegar con semejantes afirmaciones? El comandante de los ejércitos perezosos añadió, sin perturbarse: sí, diremos que el espiritismo con Jesús, pidiendo a las almas encarnadas que se regeneren, buscando el conocimiento superior y sirviendo a la caridad, es, de hecho, el derrotero de la luz, pero que hay tiempo suficiente para la redención, que nadie necesita incomodarse, que las realizaciones edificantes no efectuadas en una existencia pueden ser atendidas en otras, que todo debe permanecer ahora como está en lo íntimo de cada criatura en la carne, para ver cómo quedarán después de la muerte, que la liberalidad del Señor es inconmensurable y que todos los servicios y reformas de la conciencia, marcados para hoy, pueden ser transferidos para mañana. De ese modo, tanto vale vivir en el espiritismo como fuera de él, con fe o sin fe, porque el salario de inutilidad será siempre el mismo. El rey de la sombra sonrió, feliz, y concordó. Oh, hasta que al fin descubrimos la solución. De todos los lados se oían risueñas exclamaciones: bravo. Muy bien. Muy bien. El argumento del astuto conductor de las falanges de la inercia había vencido.